Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. En julio de 2022, un sábado que parecía más caluroso que cualquier otro día de aquel verano, decidí llevar a mi hijo Ethan, de 8 años, a la Feria Estatal de Carolina del Norte, ubicada en los terrenos feriales de Raleigh. Un carnaval itinerante se había instalado en el enorme estacionamiento de grava junto al estadio Carter Finley. Ethan no había parado de pedirme que lo llevara desde que una semana antes, mientras circulábamos por la I-40, vio los brillantes juegos mecánicos desde la carretera. Mi esposa tenía un turno de 12 horas en el hospital ese día, así que la salida se convirtió en una aventura solo entre padre e hijo. Quería que fuera algo sencillo pero divertido, especialmente después de 2 años duros marcados por la pandemia. También deseaba que Ethan recordara que su papá cumplía lo que prometía. Estacionamos alrededor de las 10 de la mañana. A esa hora el sol ya pegaba con fuerza y el aire arrastraba ese olor espeso y característico de pastel frito con generadores de diésel. Ethan salió del auto con su gorra roja de los Braves y sus pantalones cortos con bolsillos, saltando sobre las líneas blancas descoloridas del estacionamiento. Cerré el auto con llave, guardé las llaves bien adentro del bolsillo y memoricé nuestro lugar, fila B12, porque sabía que ese mar de vehículos sería un laberinto una vez se llenara. Ethan tomó mi mano mientras cruzábamos rumbo a la taquilla. El asfalto temblaba como si fuera agua. Empezamos tranquilos, primero la rueda de la fortuna, para observar todo desde lo alto. Desde la cima la arboleda de Raleigh se extendía en verde en todas direcciones, y Ethan no paraba de señalar atracciones, decidiendo cuáles serían las siguientes. Abajo la multitud se arremolinaba en los juegos de destreza. Cuando bajamos, Ethan me jaló hacia los aros de baloncesto. Estaba convencido de que podría ganar el enorme panda que colgaba del techo. Le pagué al encargado, pero la pelota rebotó 2 veces en el aro, y como era de esperarse, nos fuimos con las manos vacías. Ethan se encogió de hombros como si no le importara, aunque seguía mirando al panda de reojo. Le prometí que lo intentaríamos más tarde. A eso de las 11, la zona de juegos estaba abarrotada. Familias enteras, adolescentes y abuelos caminaban hombro con hombro. Algunas personas todavía llevaban mascarilla, la mayoría no. La música de los altavoces se mezclaba con el zumbido de los motores de los juegos y las voces de los animadores que gritaban: «Pase, pase». Le compré algodón de azúcar a Ethan, que le tiñó los labios de azul. También le dejé ponerle demasiada salsa de tomate al corn dog. Me daba las gracias una y otra vez, y yo me sentía invencible, como solo puede sentirse un padre orgulloso. Pasamos 1 hora en Kittyland, mientras yo lo protegía de los niños más grandes que corrían como si no hubiera reglas. Me obligué a no revisar el correo del trabajo. Hacia la 1 de la tarde, el sol estaba justo encima de nuestras cabezas, y le propuse ir a las mesas de picnic con sombra cerca de la fuente para tomar algo frío. Ethan aceptó, pero pidió subirse a un juego más, la montaña rusa infantil con forma de dragón. La fila serpenteaba bajo una hilera de banderas rojas. Nos colocamos al final y Ethan hablaba sin parar sobre lo valiente que sería cuando el dragón descendiera. Pasaron 15 minutos lentos. El operador del juego batallaba para abrochar a un niño alto, y eso detuvo toda la fila. El sudor me recorría la espalda. Ethan empezó a inquietarse y a moverse de un lado a otro. Su parloteo finalmente disminuyó. Saqué mi celular para ver cuánto faltaba para el espectáculo de magia a las 2 de la tarde, otro de sus planes del día. En cuanto se encendió la pantalla, apareció una alerta. Batería baja, 10% restante. Maldije internamente por no haberlo cargado durante la noche. Miré la hora, 1:37. Esa mirada duró unos 3 segundos, y fue suficiente. Al levantar la vista, Ethan ya no estaba.
Al principio pensé que quizás se había agachado a amarrarse un zapato o se había movido detrás de mí. Giré en círculo rápidamente. La fila frente al juego comenzaba a avanzar de nuevo. Nada de Ethan. Un hueco se abrió en mi estómago. Grité su nombre, pero mi voz salió débil, ahogada por el bullicio del carnaval. Me acerqué corriendo a la entrada del juego y le pregunté a una madre si había visto a un niño con gorra roja. Negó con la cabeza, distraída por sus hijos. El pánico me agudizó los sentidos. Corrí de regreso por la fila, buscando la gorra, los labios azules, cualquier señal de Ethan. El celular casi se me cae de las manos sudorosas. La gente pasaba rozándome, algunos molestos. Un padre me preguntó si estaba bien. Apenas pude decir, perdí a mi hijo, y seguí corriendo. El hombre sacó su teléfono y dijo que estaría atento, pero sus palabras se diluyeron. Me repetía a mí mismo que no debía perder tiempo gritando. Necesitaba ayuda ya. Me dirigí al módulo de información cerca de la fuente. Una voluntaria, una señora mayor con visera, me escuchó con calma mientras le explicaba. Presionó un botón en su radio y contactó a seguridad. Me pidieron la descripción de Ethan, mi nombre, número de teléfono y cómo iba vestido yo. Me colocaron una pulsera naranja brillante y me pidieron quedarme cerca del módulo por si Ethan regresaba. Asentí, pero mi cuerpo pedía seguir buscándolo. 2 agentes de seguridad llegaron, uno hombre y otra mujer, ambos con polos azules. Él me guió hacia la zona principal del carnaval, mientras ella se dirigía a Kittyland. Aseguraron que todas las salidas estaban vigiladas y que alertarían a las patrullas del estacionamiento. Me preguntaron si Ethan tenía teléfono. Casi me río. Tenía 8 años. Luego me preguntaron si podía estar escondiéndose como parte de un juego. Negué con la cabeza. A Ethan le encantaban las aventuras, pero le aterraba separarse de nosotros. Rehicimos mi recorrido. El tiempo se volvió un enemigo. Cada minuto parecía una eternidad. Gritaba el nombre de Ethan una y otra vez, sin importarme las miradas. Atravesé puestos de juegos donde hombres agitaban peluches como anzuelos. El guardia reportaba por radio, aún sin noticias. Intentaba mantenerme tranquilo, asegurándome que los niños suelen perderse y aparecer cerca. Quería creerle, pero no lograba expulsar las imágenes más oscuras de mi mente. Recordé las alertas Amber que alguna vez sonaron en mi celular en plena noche. Recordé estadísticas sobre niños desaparecidos que alguna vez leí sin realmente comprender. 10 minutos después de perder a Ethan, aunque pareciera una vida, mi celular vibró. Número desconocido. Respondí antes de que diera el primer tono, esperando que fuera Ethan usando el teléfono de alguien. Una voz entrecortada dijo: «Señor, habla el oficial Ramírez de la policía de la feria. ¿Está buscando a un niño con gorra roja?» Mis piernas casi cedieron. Respondí que sí. Le dije que estaba cerca de la fuente. Me indicó que me dirigiera hacia el estacionamiento sur, fila B, pero que no me separara de los guardias. Oficiales uniformados ya estaban en camino. Alguien que coincidía con la descripción de Ethan había sido visto cerca de una Honda CR-V azul. Le agradecí con prisa y salí corriendo. El guardia a mi lado apenas podía seguirme. El carnaval parecía infinito. El gentío era una barrera. Mi respiración sonaba estruendosa en mi cabeza. Se me volvió a caer el teléfono. Lo empujé de nuevo al bolsillo sin preocuparme por la pantalla. La fila B apareció frente a mí, más allá de las taquillas. 2 patrullas con luces encendidas sobresalían. Un grupo de personas se congregaba cerca. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que me desmayaría antes de alcanzar a Ethan. Estaba a unos 30 metros, de pie junto a un hombre alto, rubio, con gafas oscuras y una camiseta vieja de los Carolina Hurricanes. El hombre tenía una mano en su hombro. Ethan estaba pálido, sin lágrimas, como en shock. Grité su nombre lo más fuerte que pude. Giró la cabeza de inmediato. Quiso correr hacia mí, pero el hombre apretó su hombro. Ese pequeño tirón bastó. 2 oficiales de la feria lo sujetaron y lo tiraron hacia atrás. Ethan se soltó y corrió hacia mis brazos. Lo abracé con tanta fuerza que chilló.
Enterró el rostro en mi pecho y rompió en llanto. Sentí cada sollozo temblar en su pequeño cuerpo. El nudo en mi pecho se aflojó lo suficiente como para dejarme respirar, pero no solté mi abrazo. El hombre repetía sin parar: «Es mi hijo, se están equivocando». Incluso mientras lo esposaban, un oficial revisó sus bolsillos, sacó su cartera y le pidió identificación. Dijo llamarse Gary Thomas, de Greensboro. Señaló a Ethan y dijo: «Se llama Caleb, pregúntenle». Pero Ethan no decía nada. Solo se aferraba a mí, negando con la cabeza. Una mujer mayor con vestido azul se acercó. Les contó a los agentes que había visto al hombre caminando rápido con un niño que parecía asustado. Lo siguió porque algo no le cuadraba. Escuchó a Ethan decir: «Quiero a mi papá», y supo que no era una discusión familiar. Llamó al 911. Esa llamada, dijeron los oficiales después, entró a las 1:49 de la tarde, apenas 12 minutos después de haber perdido a Ethan. Los paramédicos revisaron a Ethan en la ambulancia. No tenía lesiones, salvo unas marcas rojas en el brazo donde el hombre lo había sujetado. Ofrecieron llevarlo al hospital Wake para una evaluación completa, pero yo solo quería alejarlo de sirenas y preguntas. Tras firmar un alta y dar 2 declaraciones, una a la policía de la feria y otra al departamento de policía de Raleigh, lo cargué hasta el auto. La fila B12 nunca me pareció tan reconfortante. Dentro del vehículo el aire era sofocante, pero Ethan no me soltaba. Encendí el motor y puse el aire acondicionado al máximo. Mi celular parpadeaba con 5% de batería. Alcancé a enviarle un mensaje a mi esposa: «Ethan está a salvo, pero se lo llevaron al estacionamiento. Llámame urgente». Apagué el teléfono para reservar la última energía, por si me llamaban otra vez. Nos quedamos en silencio. Le acaricié el cabello repitiendo: «Ya estás a salvo. Te tengo aquí». Finalmente susurró: «Papá». Me dijo que encontró mi gorra, que un hombre le dijo que yo lo estaba esperando en el carro, que le había pedido que lo llevara porque mi teléfono se había apagado. Ethan no tenía teléfono, pero en su confusión entró en pánico. Ese hombre aprovechó ese desconcierto como si fuera una llave. Ethan relató que al llegar al estacionamiento, el hombre intentó guiarlo entre 2 furgonetas, lejos de la fila principal. Fue entonces cuando gritó y la mujer del vestido azul lo vio. Quise explotar, golpear el volante, pero en lugar de eso mantuve la calma y le aseguré que él no había hecho nada mal. Le expliqué que los adultos también pueden mentir, que no todos los que sonríen son seguros. Hablamos de seguir su intuición. Él asintió, pero miraba sus rodillas. Conocía esa mirada. Era culpa. Le conté exactamente cómo lo perdí. 3 segundos mirando mi celular. Culpa mía, no suya. Le prometí que nunca olvidaría lo que se siente perderlo, y le pedí que me ayudara a ser mejor. Me dijo que sí. Mi esposa llegó media hora después, pálida, aún con el uniforme del hospital. Abrazó a Ethan hasta que se quejó, y luego me abrazó a mí con la misma fuerza. Los oficiales nos confirmaron que Gary Thomas no tenía ninguna relación con Ethan, ni hijos propios. En su SUV encontraron bridas plásticas y una navaja plegable. Fue acusado de intento de secuestro, poner en peligro a un menor y portar un arma en instalaciones feriales. No dio ninguna explicación. Solo repetía que Ethan era suyo. Volvimos a casa en un silencio denso. Ethan se quedó dormido con la mejilla contra la ventana, las lágrimas secas en el rostro. Mi esposa le sostenía el tobillo como si así pudiera anclarlo. Yo miraba la carretera, pero la visión se me empañaba. Jamás había sentido un terror tan absoluto, ni en películas de guerra, ni en series policíacas, ni en pesadillas. Esa noche dejamos que Ethan durmiera entre nosotros. A eso de las 3 de la madrugada, una tormenta eléctrica cruzó Raleigh. Los relámpagos iluminaban la habitación con un tono azul pálido. Ethan murmuró algo y se acurrucó aún más cerca de mí. La mano de mi esposa buscó la mía, y en ese instante hice un juramento. Nunca más dejaría que una pantalla, una distracción,
se interpusiera entre mi mirada y mi hijo. Ni en una multitud, ni en nuestro jardín, ni en ningún lado. Una semana después, los detectives llamaron. Encontraron evidencia de que Thomas había estado merodeando ferias en todo Carolina del Norte durante meses. Cámaras de seguridad de Wilmington, Greensboro y Fayetteville lo mostraban caminando solo por las áreas infantiles. Tenía una libreta con dibujos burdos de juegos y notas como mucho ruido, salida fácil. Saber eso me heló la sangre más que el propio día. Ethan no fue una elección al azar. Alguien lo observó, lo midió y eligió el momento justo. Inscribimos a Ethan en un programa de seguridad infantil que le enseñaba a gritar, correr y buscar uniformes si se perdía. Asistí a cada sesión con él. En la feria, nuevos altavoces transmitían mensajes de seguridad cada 15 minutos, animando a los padres a escribir sus números en las pulseras. Me sentía agradecido y a la vez enfermo, sabiendo que tuvieron que vivir nuestra pesadilla para implementar esos cambios. Pasaron los meses. El otoño tiñó las hojas de los robles de rojo. El invierno trajo noches frías. En primavera las abejas zumbaban por la casa. Ethan ya no quiso usar su gorra de los Braves, así que la colgamos en un perchero junto a la puerta. Algunas mañanas me detenía, tocaba la visera y sentía un eco helado del estacionamiento del carnaval. Pensé en tirarla, pero no pude. Es un recordatorio. 3 segundos pueden cambiar una vida. En julio de 2023, justo una semana después del aniversario, Ethan me sorprendió en el desayuno. Me preguntó si podríamos volver a la feria cuando regresara el carnaval. Se me encogió el estómago, pero vi algo firme en su mirada. Dijo que quería subirse esta vez al dragón para demostrar que el hombre malo no había ganado. No respondí de inmediato. Mi esposa me tomó del brazo y asintió. Fuimos. Llevé un cargador portátil, el celular colgado al cuello y una pulsera verde brillante con mi número impreso 2 veces. Ethan llevaba una gorra nueva, azul UNCC, y no lo perdí de vista ni un segundo. Nos subimos juntos al dragón. Cuando vino la pequeña caída, levantó los brazos y soltó una carcajada. Yo grité con él, pero por dentro protegía la memoria de ese abrasador sábado de 2022. La guardaré siempre, como una cicatriz que no se ve, pero nunca deja de sentirse. Antes de continuar con la siguiente historia, si es la primera vez que visitas nuestro podcast, no olvides suscribirte y activar la campanita para mantenerte al tanto de nuestras próximas historias aterradoras. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Si este relato te impactó, compártelo con tus amigos y familiares. Gracias por ser parte de esta comunidad. Historia 2, el sábado 12 de agosto de 2023. Durante el verano pasado, conduje unos 65 kilómetros desde mi apartamento en Buffalo para pasar la tarde en la feria del condado de Erie, en Hamburg, Nueva York. Tenía 25 años. Estaba soltera y trabajaba demasiadas horas en una pequeña oficina de seguros. La feria me pareció el lugar ideal para desconectarme del estrés, comer algo frito y dejar que el recuerdo de los plazos y tareas pendientes se desvaneciera bajo las luces de colores. Llegué a los terrenos feriales alrededor de las 5 de la tarde. El sol aún brillaba con intensidad y la temperatura rondaba los 27 grados Celsius. Desde las gradas se escuchaba música country y el aire húmedo estaba impregnado del olor a maíz acaramelado y a los generadores diésel. Pagué $12 en la entrada número 5. Recibí una pulsera anaranjada y algo descolorida y me adentré en el paseo principal, ya repleto de familias y parejas. Mi primera parada fue el puesto de algodón de azúcar en el extremo norte del recinto, ese que tiene un cartel giratorio rosa que dice Jim's Sweet Treats. Mientras esperaba mi turno, un payaso apareció por mi izquierda y se detuvo en la esquina del puesto. Su atuendo era del estilo antiguo, un traje amarillo holgado con lunares rojos, enormes zapatos azules y una máscara plástica que simulaba una sonrisa congelada. Bajo uno de los ojos tenía pintada una sola lágrima azul. No pronunció palabra, solo observaba cómo giraba el azúcar en la máquina
y ladeaba la cabeza como si escuchara una melodía que solo él podía oír. La mujer que manejaba el puesto me entregó una porción del tamaño de una pelota de básquetbol. Al darme la vuelta para irme, la cabeza del payaso giró bruscamente hacia mí. Cruzamos miradas. Bueno, yo miré a través de los orificios de su máscara. Le hice un leve gesto de cortesía con la cabeza. Él levantó una mano enguantada, agitó los dedos en un saludo pequeño y se hizo a un lado para dejarme pasar. Lo atribuí al ambiente típico de feria. Después de todo, no están los payasos por todas partes. Aún así, hubo algo que me inquietó. El disfraz se veía desgastado, casi sucio, y la máscara tenía pequeñas grietas alrededor de la boca. Cuando has crecido viendo mascotas relucientes en eventos deportivos, una máscara agrietada te provoca una incomodidad difícil de explicar. Durante la siguiente hora, deambulé entre los puestos de juegos. Intenté ganar un pingüino de peluche en el juego de los aros, pero fracasé rotundamente. Me reí junto a una adolescente que también lo intentaba y luego me dirigí a la casa del terror llamada el Laberinto de Espejos. La entrada estaba bajo una enorme cara de payaso de neón que giraba sin parar. Mostré mi pulsera y subí los escalones de madera pintados. Dentro, las bombillas de colores se reflejaban infinitamente en los espejos. Se escuchaban risas de feria y música de carrusel rebotando en los pasillos angostos. Caminaba con cautela para no chocar contra algún túnel falso. A mitad del trayecto doblé una esquina y me sobresalté. A unos 3 metros de mí, el mismo payaso estaba de pie, una mano en la cintura y la otra señalando la salida, como si me indicara el camino. De cerca su máscara se veía más antigua de lo que pensaba, quizás de los años 80. Murmuré un gracias, aunque el corazón me latía con fuerza, y pasé junto a él. No se movió. Afuera el atardecer teñía el cielo de tonos violetas sobre los terrenos de la feria. Intenté reírme de mis propios nervios, echándole la culpa a tantos podcasts de crímenes reales que escuchaba últimamente. Revisé mi celular, 7:20 de la noche. Sabía que los fuegos artificiales comenzarían a las 9, así que aún tenía tiempo para cenar. Me dirigí al área de comidas detrás de las gradas y pedí un corn dog gigante con una limonada recién hecha. Mientras esperaba en la ventanilla, un niño pequeño me tiró de la camiseta y me susurró: «Ese payaso está detrás de ti». Me giré y efectivamente, el mismo payaso del traje amarillo estaba apoyado contra un bote de basura, a unos 6 metros de distancia, mirándome fijamente. Padres y niños pasaban entre nosotros, pero él no desviaba la mirada hacia nadie más, solo a mí. Una chispa de irritación se mezcló con el malestar. Quizás me confundía con alguien más. Poco probable. Tal vez le recordaba a una persona conocida. Al fin y al cabo, las ferias contratan artistas que deambulan para interactuar con el público. Quizás su papel era asustar un poco a los visitantes. Decidí probar esa teoría. Levanté el teléfono como si fuera a tomarme una selfie, inclinando la cámara para captarlo de fondo. En cuanto el lente apuntó hacia él, levantó su mano, colocó un dedo donde estarían sus labios bajo la sonrisa pintada y movió la cabeza lentamente de un lado a otro. Bajé el teléfono. El payaso se alejó, perdiéndose entre la multitud. Me comí el corn dog a la fuerza. Intenté relajarme subiéndome a la rueda gigante y luego gasté $20 en una camiseta de recuerdo. A las 8:45 decidí irme antes de que los fuegos artificiales colapsaran la salida del estacionamiento. Caminé hacia el sur, rumbo a la salida por la puerta 2, bebiendo los últimos sorbos de mi limonada. Justo al pasar los escáneres, la ruta 62 bordea la cerca del recinto ferial. El tráfico de la noche fluía con normalidad. Estaba a unos 15 metros del cruce peatonal cuando miré hacia la izquierda y me congelé. El payaso estaba de pie en la acera opuesta, con los brazos colgando a los lados y la cabeza inclinada. Las luces de la calle iluminaban su traje de lunares. A sus espaldas, un local de artículos para mascotas cerrado. Esta vez no saludó, no se movió. Una oleada de miedo me atravesó el cuerpo, más intensa que dentro del recinto. Afuera, lejos del personal de la feria, no tenía motivo para seguir disfrazado.
Mi corazón se aceleró. Me di media vuelta para regresar y casi choqué con un voluntario de seguridad que vestía un chaleco lima. Murmuré que había olvidado algo y me apresuré a entrar de nuevo, escabulléndome detrás de una fila de baños portátiles, donde el ruido era más leve. Respiré con dificultad, saqué el celular y marqué el 911. Le di mi nombre, ubicación y conté lo que había pasado. Le expliqué que el payaso me había estado siguiendo durante horas y ahora me observaba desde fuera. Me preguntó si me había amenazado. No ha dicho ni una palabra, le dije, pero no deja de aparecerse. Me siento acosada. Me aseguró que una patrulla del alguacil del condado de Erie estaba cerca y que me encontrarían en la puerta 2. Agradecí, colgué y me asomé con cautela desde detrás de los baños. No podía ver la calle por completo. Solo algunos vehículos pasando junto a las taquillas. Un par de minutos después, una furgoneta blanca apareció lentamente por el carril de entrada y se detuvo en el arcén con las luces apagadas. Se me cayó el estómago. La puerta del pasajero se abrió. El payaso subió con total calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cerró la puerta, se encendieron las luces de freno y el vehículo se alejó rumbo norte, desapareciendo detrás de los remolques de los vendedores. La patrulla llegó unos 3 minutos más tarde, demasiado tarde. Hice señas al oficial y le conté todo a trompicones. El agente Harris, un hombre de unos 30 años, de mirada serena y ojos azules, tomó nota. Caminó conmigo por la carretera perimetral, enfocando con una linterna entre los camiones y las mesas de picnic. Buscamos durante unos 20 minutos. Nada de furgoneta, nada de payaso. Harris avisó por radio a otras unidades, pero nadie que coincidiera con la descripción había sido visto. Me advirtió que algunas ferias contratan artistas sin revisar sus antecedentes y que no todos los empleados están registrados formalmente. Redactó un informe del incidente y se ofreció a escoltarme hasta mi coche, que estaba en el lote de desbordamiento. El camino pasaba por un área con césped detrás de los establos, lejos del bullicio de los juegos. Estaba oscuro, salvo por algunas luces de seguridad dispersas. Harris manejó detrás de mí hasta que desbloqueé mi Civic. Antes de que subiera me preguntó si vivía sola. Asentí. Me sugirió que invitara a una amiga a quedarse o, al menos, que dejara encendidas las luces del porche toda la noche. Luego me escoltó parte del camino de regreso y se desvió al llegar a la autopista. Llegué a mi apartamento en el norte de Buffalo poco después de las 11. Estacioné bajo la única lámpara que funcionaba. Subí corriendo las escaleras metálicas y aseguré la puerta con doble cerradura. Preparé té de manzanilla. Encendí todas las luces y me senté en el sofá a revisar las noticias locales, buscando algo sobre un payaso o una furgoneta. Nada. Mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Nos vemos en el próximo show. Sin nombre. Solo esa frase. Se me secó la garganta. Bloqueé el número, tomé unas tijeras de cocina y me encerré en el baño, donde podía oír el agua correr para no escuchar los ruidos del pasillo. Me senté en el suelo de cerámica, recostada contra la bañera, tratando de calmarme. Reviví cada momento. El laberinto de espejos, la mirada tras el basurero, el gesto en silencio. La sonrisa de un payaso siempre es falsa, pero esa máscara parecía personal, como si se estuviera riendo de un chiste privado. Alrededor de la 1 de la madrugada, luces de faro se proyectaron en la pared de mi dormitorio. Me arrastré hasta la ventana y espié entre las persianas. Una furgoneta blanca estaba detenida al fondo del estacionamiento. El motor encendido, ronroneando suave. La puerta del conductor se abrió. Alguien bajó. Estaba demasiado lejos para ver si llevaba disfraz, pero la silueta era ancha de hombros y delgada de cintura. Rodeó la parte trasera del vehículo, abrió las puertas traseras. Rebuscó dentro por un minuto. Las cerró y volvió a subir. Se marchó sin encender las luces delanteras. No tenía matrícula en la parte de atrás, solo 2 agujeros vacíos. Volví a llamar al 911. Esta vez la policía de Buffalo envió una patrulla a recorrer la zona. No encontraron la furgoneta. El agente me sugirió que pasara unos días con familiares.
Mis padres vivían en Rochester, a unos 110 kilómetros, y trabajaban temprano. No quería molestarlos, pero el miedo superó mi orgullo. Metí una mochila con la laptop y 2 mudas de ropa. Antes de salir, revisé el buzón por instinto. Dentro había un folleto brillante de una feria ambulante. Lake Ontario Traveling Fun Fair. Noche inaugural. 18 de agosto. Rochester, Nueva York. En la portada un payaso con traje amarillo, lunares rojos y una sonrisa agrietada. Me temblaban tanto las manos que se me cayó el papel. Pasé el resto de esa noche y todo el fin de semana en casa de mis padres. El lunes llamé a la oficina del alguacil del condado de Erie para dar seguimiento. El agente Harris me dijo que nadie más había reportado un payaso acosador, pero que habrían más patrullas durante el cierre de la feria. Me preguntó si podía acudir a identificar posibles sospechosos entre los archivos de delincuentes conocidos que trabajaban en carnavales. Acepté. Los álbumes de fotos eran gruesos. Hombres y mujeres disfrazados, sin maquillaje, con barbas, tatuajes. Después de una hora, vi un rostro que me tensó el pecho. Kenneth Kenny Polinsky, 47 años, acusado en 2016 de privación ilegal de un menor en una feria de Pensilvania. Se declaró culpable por agresión y pasó 18 meses en prisión. Desde su liberación había estado deambulando por distintos estados. Bajo sus alias conocidos figuraba uno, Giggles el payaso. El agente Harris anotó el nombre en un formulario y me agradeció. Nunca encontraron a Polinsky ni la furgoneta blanca. Cuando pregunté por actualizaciones en octubre, el detective me dijo que el caso se había enfriado. La Lake Ontario Traveling Fun Fair completó su paso por Rochester sin incidentes, pero yo no me acerqué. Desde entonces reviso los boletines policiales buscando noticias de payasos, furgonetas o personas desaparecidas cerca de ferias. A veces sueño con pasillos de espejos y un dedo en los labios pintados pidiéndome silencio. Ahora llevo gas pimienta en mi bolso. Me estaciono solo bajo luces. Memorizo matrículas y no confío en ningún disfraz en eventos públicos. La gente lo llama paranoia. Yo lo llamo supervivencia. Porque una noche de verano en 2023, un payaso salió del mundo de la fantasía y entró en mi realidad. Y él sigue ahí, esperando su próximo espectáculo. Historia 3. Cuando tenía 13 años, la feria del condado de Erie, en Hamburg, Nueva York, me parecía el lugar más grande que había visto en mi vida. Era domingo por la tarde, 20 de agosto de 2017, la penúltima noche del evento, y el atardecer teñía el cielo de rosa sobre las gradas. Mi padrastro dejó a mis 3 amigos y a mí cerca de la entrada número 5, y una vez más nos recordó que debíamos permanecer juntos y encontrarnos con él junto a la rueda de la fortuna a las 9. Guardé mi viejo celular con tapa en el bolsillo, intentando aparentar seguridad, aunque nunca antes había estado sola en medio de una multitud de ese tamaño. Éramos chicos de los suburbios de Buffalo, y para nosotros, la feria era la gran aventura del verano. El paseo principal zumbaba con el sonido de los generadores y versiones de clásicos del rock. El olor del diésel de los juegos se mezclaba con el de las palomitas, el estiércol de vaca proveniente de los establos y algo dulce friéndose en el camión de pastelitos. Mi mejor amigo Marcus tenía 12 años, pero era más alto que yo. Su primo Jalen y mi vecina Lily caminaban junto a nosotros, con los ojos bien abiertos, maravillados. Ganamos una pelota de peluche barata en el juego de las botellas de leche. Cruzamos el terreno cubierto de grava rumbo a Kittyland y gastamos demasiado de nuestra mesada en recargas de limonada. Ninguno de nosotros se dio cuenta del pequeño destello de problema que empezaba a pocos metros. Sucedió cerca del puesto de pollo y carne de Bert Whitener, justo al borde de Kittyland. Era un remolque blanco, bajo, con franjas rojas y un menú pintado a mano. Un cable de extensión defectuoso, ubicado bajo el mostrador, generó una chispa que alcanzó una caja de cartón manchada de grasa, produciendo una llama del tamaño de mi pulgar. Según contaron luego los trabajadores, escucharon un pequeño estallido y vieron los destellos por debajo del puesto. En segundos, la llama trepó por el lateral
impregnado de aceite de cocina. Se volvió naranja, luego azul y alcanzó la línea de propano. Alguien gritó pidiendo un extintor. Otro intentó cerrar la válvula, pero ya era tarde. El puesto de pastelitos junto al suyo empezó a reflejar el brillo rojo del fuego. El sistema de altavoces del recinto chilló, pero el anuncio llegó demasiado tarde. Una ráfaga de calor azotó el frente del puesto, levantando una espiral de humo negro. Las personas que estaban en la fila salieron corriendo, volcando cochecitos y derramando bebidas. Yo estaba tomando un vaso de granizado cuando la primera oleada de gente nos arrolló. Alguien gritó: «¡Fuego, corran!», y la multitud se movió como una marea. Perdí el equilibrio. Alcancé a sujetarme de la tira de la mochila de Lily, pero la solté en el acto al verla arrastrada por el gentío hacia la zona de juegos infantiles. El pánico se propagaba más rápido que el fuego. Padres alzaban a sus hijos pequeños, grupos de adolescentes se agrupaban con fuerza y desconocidos se empujaban en todas direcciones. El humo se elevaba sobre las luces del Tilt-A-Whirl, haciendo que todo pareciera un carnaval embrujado. Sentí el codo de Marcus, pero lo perdí de vista cuando otro empujón me hizo girar. Jaylen tropezó y casi perdió el zapato. Lo levanté de un tirón y grité el nombre de Lily, pero mi voz fue tragada por el rugido del pánico. Los trabajadores de la feria intentaban atravesar la estampida con linternas fluorescentes, pero la masa humana era incontrolable. La salida más segura era el pasillo principal, pero todos intentaban llegar allí al mismo tiempo. Lily, más pequeña que la mayoría de los adultos, se escabulló entre un carrito de palomitas y la cerca de piquetes de Kittyland. La vi trepar un pequeño muro de contención y meterse en un sendero de servicio detrás de la montaña rusa en miniatura. El sendero terminaba en una gran reja de mantenimiento, una cerca de malla metálica de más de 2 metros de alto, cerrada con candado, porque esa parte del recinto estaba en remodelación. Corrí tras ella, tirando de Jaylen, que cojeaba por haberse torcido el tobillo. Al llegar a la entrada del sendero, un guardia de seguridad mayor intentaba bloquear el paso, frenando el exceso de personas. Me agaché y pasé bajo su brazo antes de que pudiera detenerme, pero Jaylen no logró cruzar. El guardia lo empujó de vuelta hacia el paseo. Le grité que mi amigo iba delante de mí, pero su radio emitió órdenes y él se dio la vuelta. Tenía que decidir en segundos, seguir a Lily sola o quedarme con Jaylen. Elegí a Lily. Pasada la cerca, el ruido del público se apagó un poco. Los reflectores brillaban sobre los rieles metálicos de la montaña rusa, proyectando sombras alargadas sobre el asfalto agrietado. Corrí inhalando aire con humo hasta ver a Lily golpeando el candado de la reja. Más allá, se extendía un pasillo estrecho entre remolques de juegos, una especie de atajo hacia el estacionamiento trasero. El pánico la había llevado hacia adentro, no hacia afuera. Intenté el candado. Oxidado, no se movía. Sacudí la cadena. El rostro de Lily estaba manchado de hollín, los ojos desorbitados. Detrás de nosotros, las luces del paseo parpadeaban mientras el sistema eléctrico de la feria fallaba por sobrecargas. Más llamas salían del techo del puesto. Escuchamos un estallido, como el de un globo reventando. Era un tanque de propano soltando presión antes de la llegada de los bomberos. Busqué algo para romper la cadena. A unos 20 metros, el cobertizo de mantenimiento de los juegos, que no era más que un contenedor, tenía la puerta entreabierta. Corrí hacia él. Volqué un balde de tornillos buscando herramientas. Encontré un par de cizallas pesadas, como las que usaba el conserje de la escuela para cortar cadenas de bicicletas. Pesaban como medio cuerpo mío. Las arrastré hasta la reja, ajusté las mandíbulas en la cadena y apreté. Nada. Me acomodé con las rodillas temblando y esta vez puse todo mi peso. Un eslabón crujió y se rompió. La cadena cayó. La reja se abrió. Lily cruzó tambaleándose, pero el callejón al otro lado no estaba vacío. 2 jóvenes universitarios que también intentaban escapar discutían sobre si escalar la cerca trasera hacia el estacionamiento. Se detuvieron al vernos. Uno soltó una grosería y dijo que íbamos a meterlos en problemas.
El otro le pidió que se calmara y nos ayudó. Subió a Lily rápidamente y me ofreció la mano, pero dudé. El camino de regreso estaba libre ahora. Los bomberos ya estaban apagando el fuego. En alguna parte de esa multitud debían estar Marcus y Jaylen, tal vez heridos, tal vez buscándonos. Le pedí a Lily que se quedara en el lado seguro y me devolví. El humo en el recinto se había disipado un poco, dejando un olor dulce y quemado. Las sirenas de los bomberos voluntarios de Hamburg aullaban en la carretera perimetral, y por los altavoces se pedía calma y evacuar por las salidas principales. Más fácil decirlo que hacerlo. Los vendedores arrastraban tanques de gas, los operadores de los juegos apagaban las atracciones a la mitad del ciclo. Las luces titilaban. Volví sobre mis pasos a Kittyland y casi choqué con el guardia que antes me bloqueó. Ahora dirigía a la gente detrás de una barrera plástica amarilla. Le grité que mi amigo estaba herido cerca del puesto de pastelitos. No era del todo mentira. El tobillo de Jaylen estaba mal y finalmente el guardia me dejó pasar. Marcus apareció primero, parado sobre una banca de picnic, buscando rostros. Su camiseta y cuello estaban cubiertos de azúcar en polvo, como si alguien le hubiera derramado un pastel encima. Pero se notaba aliviado cuando me vio. Había perdido su teléfono durante la estampida y pensó que me habían atropellado. Dimos la vuelta a un puesto de palomitas y encontramos a Jaylen sentado sobre una nevera, pálido, el tobillo hinchado dentro de una media con el logo de la feria. 2 paramédicos con chalecos fluorescentes lo atendían, envolviéndole el pie con una venda elástica. Les dije que Lily estaba a salvo junto a la reja trasera, pero que me había asustado mucho. Uno de los paramédicos avisó a su supervisor por radio. El otro me dio una mascarilla desechable por el humo persistente. Lo que duró minutos pareció eterno. Finalmente las llamas se extinguieron. El puesto quedó calcinado, pero aún en pie. Según las noticias, no hubo heridos graves ni animales afectados. Las cabras del zoológico interactivo fueron evacuadas a tiempo. Pero al menos 7 personas sufrieron quemaduras menores y decenas fueron atendidas por inhalación de humo o por haber sido aplastadas entre la gente. La feria evacuó a todos, salvo al personal esencial. Mi padrastro nos encontró junto al puesto de tiro al blanco ya cerrado, con los ojos brillando de preocupación. Tenía a Lily envuelta en su chaqueta. Su rostro estaba manchado de lágrimas y decía entre sollozos que pensó que todo iba a explotar. Esperamos 1 hora en la noche espesa mientras los agentes tomaban declaraciones. Le conté a un oficial sobre la cadena rota, esperando que me reprendieran, pero solo asintió, satisfecho de que gracias a eso la gente pudo escapar. Los chicos que ayudaron a Lily ya no estaban. Los inspectores revisaban el puesto con linternas, enfocando los cables calcinados. Una reportera apuntaba un micrófono hacia familias exhaustas. Un dron con luces rojas flotaba sobre nosotros, capturando imágenes para el noticiero de las 10. Todas las canciones de feria se habían detenido y, con los juegos apagados, el recinto parecía un esqueleto bajo la luna. En casa, pasada la medianoche, nuestros padres pidieron pizza porque nadie tenía ganas de dormir. Nos sentamos en el suelo de la sala, en silencio, viendo los videos grabados por celulares. Llamaradas naranjas, gritos, gente corriendo con la cámara temblando. Cada cierto rato Lily se sobresaltaba y Marcus la abrazaba con un brazo. El tobillo de Jaylen estaba elevado sobre 2 cojines, con un moretón morado que parecía irreal. Me di cuenta de que 14 horas antes solo nos importaba ganar otro peluche. El sonido de risas fue reemplazado por el de ambulancias en mis recuerdos. En los días siguientes, programas locales debatieron sobre seguridad y si debía permitirse el uso de propano cerca de los juegos infantiles. La feria reabrió 3 días después, con reglas más estrictas, pero ninguno de nosotros volvió ese año. Cuando comenzó el curso escolar, los profesores nos pidieron escribir un ensayo sobre lo que hice en verano. Mis compañeros contaban sus vacaciones en la playa o los videojuegos que habían comprado. Yo escribí sobre el sabor a plástico quemado, el sonido de una cadena partiéndose y lo rápido que la diversión puede convertirse en miedo. Mi profesora de inglés subrayó mi última frase.
Nunca me sentí tan pequeño en un lugar creado para divertirse. Y en el margen escribió: Vívido, ¿estás bien? Han pasado 8 años desde aquella noche, y mientras grabo este recuerdo, aún vivo en el oeste de Nueva York. Cada agosto, cuando los carteles de la feria aparecen en los postes, mis amigos se burlan de mí por no querer ir, pero no soporto el olor a pollo asado cerca de los juegos polvorientos. Una noche conduciendo por Hamburg, pasé frente al recinto después del cierre. Las luces de la rueda de la fortuna estaban apagadas, pero las linternas de los empleados brillaban como luciérnagas mientras limpiaban. Por un instante recordé el rostro aterrorizado de Lily tras esa reja cerrada. Mis manos se aferraron al volante hasta que la escena quedó atrás en el retrovisor, como una pesadilla desvaneciéndose al amanecer. La gente cree que una estampida suena como un único rugido, pero el verdadero horror son los miles de sonidos distintos: zapatos raspando el asfalto, rejas metálicas golpeando, padres gritando nombres que se pierden entre el humo. Esos sonidos se te quedan dentro. Aún los oigo cuando una alarma suena demasiado tiempo en una tienda o cuando explotan chispitas en el 4 de julio. No me da un ataque, exactamente, pero mi corazón recuerda esa noche. A veces me pregunto qué habría pasado si no encontraba esas cizallas. Tal vez la seguridad habría llegado a tiempo, tal vez no. Todo lo que sé es que, a veces, solo tienes una elección: huir o avanzar. Y todo lo que viene después depende de ese momento. Tenía 13 años y estaba asustada, pero corrí hacia el problema. La reja se abrió y mi amiga salió caminando. Eso debería bastar para cerrar el recuerdo con esperanza. Y sin embargo, el fuego deja formas fantasma, incluso cuando las brasas se apagan. Parpadean al borde de noches ordinarias, recordándome cuán delgada es la línea entre la diversión y el desastre.